Buenos días, compañeros y profesora. Esta es la exposición de la tarea 2 de electrónica de potencia del grupo 7, en la que hablaremos sobre la tesis del análisis funcional de un SVC aplicado al control de calidad de energía de una planta siderúrgica realizada por el autor Francisco Cortés Guevara. El problema que pretende resolver esta tesis es la necesidad de asesoramiento para la empresa Ternium respecto al funcionamiento del compensador estático de potencia reactiva, también conocido como SVC, de su planta siderúrgica. Los objetivos del proyecto son el documentar con fundamento teórico el funcionamiento del compensador de potencia reactiva, así como proponer actualizaciones viables al equipo. Pasamos a explicar el fundamento teórico necesario para la comprensión del proyecto. Comenzamos por el factor de potencia de desplazamiento, el cual es un concepto común y muy utilizado en la ingeniería, y que vemos en el curso, que se define como la razón de la potencia activa entre la aparente, o también se puede definir como el desfase, como el coseno del desfase entre la tensión y corriente. Para limitar los esfuerzos a los que son sometidos los equipos, se utilizan protecciones como son los circuitos amortiguadores o snubber. Estos circuitos mantienen en un rango aceptable las magnitudes involucradas en el funcionamiento del equipo. Existen amortiguadores de varias topologías, entre los que están el RC en serie no polarizado, que se utiliza para limitar el voltaje máximo y la magnitud de cambio de voltaje respecto al tiempo a la que es sometido el interruptor. Está también el RC polarizado, utilizado para darle forma al voltaje de encendido de los interruptores y para limitar el valor de cambio de voltaje en el tiempo. Y está también el RL polarizado, similar al anterior, pero con la diferencia de que se utiliza para limitar más bien el cambio de corriente y no el cambio de voltaje. El control de potencia reactiva se define como aquellas decisiones de diseño tomadas con el propósito de disminuir la diferencia entre caída de tensión en los componentes reactivos y el aporte de la fuente. Se suele añadir una carga que compense el desfase provocado por los componentes ya existentes en el sistema, lo que es conocido como compensación en la carga. Los FACTS o sistemas flexibles de transmisión de corriente alterna son arreglos que varían la impedancia para garantizar una alimentación optimizada de corriente y voltaje. Se subdividen en los 4 tipos que se aprecian en pantalla: controladores tipo serie, controladores shunt, controladores combinados serie-serie y controladores combinados serie-shunt. El más relevante por su beneficio es el controlador shunt. Una ventaja importante del controlador shunt es que no le afectan las líneas individuales conectadas al bus que regula en el sistema SVC. Para seguir con el marco teórico y con algunos conceptos que son necesarios para estudiar la materia, se tiene el TSC, el cual es un capacitor conmutado por tristores y que es conectado en shunt y cuya reactancia efectiva es variada de manera escalonada por una operación de conducción completa o nula de válvulas de tiristores, básicamente. Y como se muestra en imagen, el circuito está compuesto por un capacitor, el cual se representa como C, y un par de tiristores que están conectados en antiparalelo. Y adicionalmente a esto se incluye un inductor L que limitará la corriente a través del tiristor y evitará la resonancia de la red. Y algunas de las características que tienen en los TSC es que permiten el control por pasos,
el retraso promedio del medio ciclo, máximo ciclo completo y baja generación de armónicos. Y acá también se puede ver la gráfica de un TCC. Por otra parte, tenemos el TCR y el TSR. Y el TSR básicamente es un reactor conectado en shunt, cuya reactancia efectiva se varía de manera escalonada por una conducción completa o nula mediante la válvula de tiristores. Y el TSR es un reactor también cuya reactancia es variada de manera continua mediante la conducción parcial de la válvula de tiristores. Y es básicamente, este incluye un reactor fijo, comúnmente con núcleo de aire, y un interruptor bidireccional SW. El flujo de la corriente a través de los reactores se controla mediante el retraso del ángulo de disparo. Y el cambio de la corriente del reactor puede darse en instantes discretos en el tiempo. Es decir, que el ajuste solo puede darse una vez cada medio ciclo. Y los TCR se caracterizan por tener la habilidad de controlar de manera continua y práctica sin transitorios, básicamente. Y acá se pueden ver la gráfica de ambos dispositivos. Ahora, para conocer más acerca de la SVC, básicamente este es un generador de potencia reactiva y cuya salida se ajusta para intercambiar corriente capacitiva o inductiva para mantener o controlar los parámetros específicos de un sistema de potencia eléctrica. Y usualmente eso se da para el voltaje en línea. Y para eso se usa los TCR y los TSC, que permiten la compensación de energía capacitiva o reactiva, dependiendo del caso. Y básicamente el compensador estático de potencia reactiva o SVC, bueno, pues funciona para compensar ambos casos. Entonces combina los dispositivos mencionados previamente en un solo dispositivo. Y este consiste, como se puede ver en la imagen, en TCRs en paralelo junto con uno o más TSC. Y en este caso también el controlador de SVC determina los cruces por cero del voltaje de línea para disparar los tristores de acuerdo a la estrategia programada. Y en la forma sencilla, el SVC, como también se muestra en la imagen, consiste en un TCR en paralelo con banco de capacitores, como se muestra en la figura, y se comporta como una inductancia conectada en paralelo, lo que permite generar o absorber potencia reactiva para regular la magnitud del voltaje en un punto de conexión a la red. También a la derecha se puede ver la curva característica que muestra la cantidad de potencia reactiva generada o absorbida por el FC y el TCR, y es una función del voltaje aplicado, básicamente. Para la solución del problema, básicamente lo que se planteó fue que el objetivo principal es el filtrado de armónicos y la compensación del factor de potencia en el bus de 34.5 kilovoltios. Y también se quiso reducir el flicker en el bus de 230 kilovoltios y regular el voltaje de esta misma línea cuando el horno de arco eléctrico no esté en operación. Y básicamente se tomaron en cuenta los datos que están abajo para modular la solución. Y la estructura general de la solución constituye, la solución incluía el controlador de tiristoras, el control y la protección, control de tiempo de disparo, la regulación automática, filtros, circuito de amortiguamiento, auxiliares de enfriamiento, dispositivos de medición y monitoreo. Y en estos diagramas se pueden ver de manera más, más clara lo que se implementó para la solución. Y se puede ver que esta parte está aumentada en la parte de la derecha. Y básicamente con las estructuras vistas anteriormente se tiene que el controlador de tiristores es la médula espinal, es lo más importante del sistema,
y debido que al voltaje que se maneja es de 34.5 kilovoltios. Y eso es necesario para realizar el control de fase a varios tristores en serie para dividir el voltaje de bloqueo. También se tiene una zona de control y protección, que esta es la capa superior del control y se compone por un PLC, lo cual permite ser programado por las personas. Y la función principal de esto es aceptar y ejecutar los comandos de operación. También controlar la lógica de los interruptores y controlar la lógica del enfriamiento de los tiristores. También se tiene en un control de tiempo de disparo, el cual controla el flicker, controla el regulador del factor de potencia y la lógica del arranque y parado del disparo. También se tienen funciones auxiliares que se encuentra el registro de fallas y el simulador de SVC. Y este último sirve como herramienta de diagnóstico y puesta a punto del SVC. También se tiene un control de lazo abierto que se utilizan sistemas de alta velocidad para obtener una respuesta crítica. Y también se tiene control de lazo cerrado, y los cuales estos permiten tener reguladores que se utilizan para controlar voltaje, el factor de potencia y la compensación reactiva. Por último, también se tienen auxiliares de enfriamiento y dispositivos de medición y monitoreo. En este diagrama se pueden ver tres bancos de capacitores que sirven para la inyección de potencia reactiva y capacitiva, y también sirven como filtros de armónicos junto al inductor que también se tiene en serie. Esa sería la dimensión del ITCR. Se utilizó estos datos para dimensionar la solución, básicamente. También es importante mencionar el sistema de control del SVC, el cual utilizó este tipo de códigos de tarjetas y fueron introducidas para controlar cada uno de los dispositivos mencionados previamente. Para el control de flicker, este se dividió, bueno, básicamente, este se dio por medio de un lazo abierto, y también se dio cambiando el ángulo de disparo del TCR. Y la central del sistema era el voltaje de bus de 34.5 kilovoltios y las corrientes equivalentes de la EAF. Y con esto, básicamente, se dividió en dos etapas, el cual era el cálculo de potencia reactiva y el cálculo de potencia real. Y este sería el circuito para el cálculo de potencia real. Por último, se tiene la regulación del factor de potencia y la regulación del voltaje. Y la regulación del factor de potencia se dio por medio de un control de lazo cerrado, y usa también un control de ángulo de disparo para cumplir su propósito, que es mantener cercano a la unidad de factor de potencia en el bus de 230 kilovoltios. Y aquí se puede ver el circuito implementado para factor de potencia. Por último, para la regulación del voltaje, se tiene que, bueno, se explicó que cuando el horno no está en operación, hay una posibilidad de cambiar el modo de control para la regulación de voltaje. Y se utiliza, bueno, la regulación de voltaje usa el control del ángulo de disparo para cumplir la tarea por medio de un lazo cerrado. Y al adelantar el ángulo de disparo se controla el SVC para que sea más inductivo, lo cual provoque que el voltaje de bus disminuya. De manera inversa, al retrasar el ángulo de disparo, el SVC no inyectará energía inductiva, haciendo un aporte capacitivo. Y este sería el circuito implementado para esta función. Bueno, siguiendo con el apartado de análisis de resultados, tenemos como consideración que es sumamente necesario recordar lo que es el factor de potencia de desplazamiento. Esto más que nada porque la mayoría de variables que se deben mejorar van de la mano de este factor de potencia. Una vez repasado este término, podemos introducir algunas soluciones comunes para la corrección del factor de potencia, como son la detección y sustitución de motores sobredimensionados, la instalación de capacitores,
la instalación de máquinas síncronas sobreexcitadas, instalación de filtros pasivos y o activos, la instalación de compensadores estáticos de potencia reactiva, y estos serán utilizados en las siguientes subsecciones, las cuales son 5. Hacen referencia a cada uno de los capítulos principales de esta tesis. Por lo cual, en conjunto con las soluciones comunes que antes se mencionaron, pueden mejorar nuestro factor de potencia para así mitigar armónicas que puedan presentar algunos inconvenientes severos en nuestro sistema de potencia. Como ya se ha mencionado, las potencias reactivas son de suma importancia para la reducción del factor de potencia. Es por esto que surgen los FACTS, los cuales solucionan muchos problemas que se encontraban en los antiguos sistemas, regulando y reduciendo la impedancia generada. En resumidas cuentas, lo que se obtiene es un controlador serie para costo-beneficio. Se usa un shunt también para controlar la potencia reactiva al aumentar el voltaje mediante una fuente de corriente. Seguido también se tiene un TSC, el cual controla los pasos, aplica un retraso promedio de medio ciclo y también puede bajar la generación de armónicas. Luego tenemos el TCR-TSR, en el cual contamos con un dispositivo que cuenta con control gracias al ángulo de disparo. Y finalmente tenemos un SVC, el cual es un compensador de potencia reactiva. Este funcionando como un generador o consumidor de potencia, cuya salida es ajustable según corriente capacitiva o inductiva, ya sea para mantener o controlar los parámetros específicos de un sistema de potencia. Como ya sabemos, en la planta Guerrero, que es en este caso donde se realizó este estudio, se recibe una energía de aproximadamente 400 kilovoltios. Es por eso que distribuir la energía es la única opción. Sin embargo, realizar esto requiere sin duda un buen factor de potencia para desperdiciar lo mínimo. Por lo cual, en el sistema de transformación se deben añadir muchos gadgets como los que se mencionaron en partes anteriores para que este mejore. En la secuencia de transformación se baja inicialmente el potencial a 230 kilovoltios, los cuales serán bajados aún más mediante transformadores, generando así armónicos que deben ser mitigados. En la primera transformación, en la que se aplica uno de estos componentes para la reducción de potencia reactiva, tenemos la transformación de 34,5 kilovoltios. Y esta se menciona principalmente porque se colocan capacitores en configuraciones de bancos de aproximadamente 13,8 kilovoltios, los cuales son compensados por TCRs. Esto, como es de esperar, genera armónicos, los cuales mediante el uso de filtros llamados 3A, 5A, 7A y 11A se intentan mitigar. Combinando estas consideraciones, tenemos un sistema que se conecta a un TSR y uno SVC, nos generaría un balance óptimo entre energía capacitiva y energía inductiva, aumentando la mitigación de gran parte de este desperdicio. Como podemos ver en la imagen, tenemos 150 bar inductivos y 201 bar capacitivos, por lo cual estos se mitigan y nos reducen gran cantidad. Para el sistema SVC en planta, lo que tenemos es un filtrado de armónicos y una compensación del factor de potencia, principalmente en el bus de 34,5 kilovoltios. Además tenemos un segundo propósito de reducir el flicker en el bus de 230 kilovoltios y finalmente también se busca que se regule la tensión de línea cuando el horno arco eléctrico no esté en operación.
Es por eso que el SVC genera principalmente mediante todos sus componentes una alta cantidad de armónicos que deben de compensarse con el sistema de control, con un sistema de lazo abierto, con filtros y con el uso de algún circuito amortiguado. El SVC genera principalmente mediante todos sus componentes una alta cantidad de armónicos que deben de compensarse con el sistema de control, con un sistema de lazo abierto, con filtros y con el uso de algún circuito amortiguado. Es por esto, en el siguiente capítulo, lo que se habla es cómo se le aplicaría un sistema de control al SVC, donde cabe destacar que en la implementación recae principalmente en electrónica análoga, pues este se puede llevar a altas velocidades que vienen desde el control de disparo, y es por eso que la análoga era mejor opción. Para el diseño, se propuso mantener el factor de potencia entre 0,96 y 1 y se midió en el bus de 34,5 kilovoltios. Se realizó un control del flicker donde se lleva a cabo mediante un lazo abierto y junto al ángulo de disparo del TCR un proceso que se lleva a cabo por fases y que genera corrientes desbalanceadas y a contrafase para mitigar la operación desbalanceada de la EAF. Todos los cálculos utilizados se aprecian en las siguientes figuras, en las cuales, aunque se ve bastante pequeñas y no se logra apreciar todo lo que se evidencia en ellas, la complejidad que pueden presentar debido a la cantidad de valores que se transforman, por ejemplo, para tensiones más bajas, algunas modificaciones en la frecuencia, dependiendo de su uso, y algunas consideraciones que vienen principalmente de ser un sistema trifásico. En este último capítulo, lo que se lleva a cabo como principal objetivo son el planteamiento de alternativas para el control digital de la SVC, teniendo principalmente productos como el FTC del SVC, analizado en este trabajo, el cual se lleva a cabo en tarjetas analógicas que son fáciles de programar y obtener, pero aún así son capaces de computar a velocidades de entre 10 nanosegundos y 100 nanosegundos, donde esto sería aproximadamente 10.000 veces más rápido que otras PLC. Seguido tenemos las simulaciones en las cuales se utilizó principalmente MATLAB utilizando Simulink. Eso siempre con la idea de obtener los mejores resultados previo a cualquier operación. Las imágenes que se muestran representan el esquema funcional en bloques de alto nivel, donde por desgracia no se aprecia bien algunas de las letras que acompañan los componentes. Sin embargo, sí se logra apreciar algunas de las consideraciones tomadas en la planta Guerrero, como lo fueron ya para la gráfica, que se presenta una tensión de entrada de 34,5 kilovoltios, como ya se había utilizado en algunas ocasiones, un ángulo de 155, el cual se escogió como este número en específico para tener un rango de control en ambos sentidos, inductivo y capacitivo. Al finalizar con la tesis se plantearon conclusiones, en las cuales la primera fijó la importancia de la calidad de la importancia eléctrica utilizada en plantas industriales debido a que pueden impulsar el estudio y divulgación entre académicos y profesionales del área. También se habló de la compensación de los packs en general, de los sistemas de control de potencia reactiva, en lo particular brindando la posibilidad de proponer soluciones a problemas de calidad de energía. Otro aspecto que se habló es cómo se consolidó la información necesaria para el completo entendimiento de un SVC y algunos de sus componentes. Está haciendo conciencia de la facilidad de obtención de este tipo de sistemas a pesar de su utilidad. Y finalmente se nos presentaron algunas alternativas de control para el SVC, analizando una implementación para uso, por ejemplo, en universidades o empresas más chicas, además de implementaciones en línea. Bueno, y muchas gracias, eso sería.